Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro capítulo de Trucalchópoli, donde Hola, estamos pueblo. analizando a profundo qué es lo que sucedió. Marco, bienvenido. Y Hola, bueno, Joshua. empecemos de lleno porque tenemos agenda larga. Hoy como les habíamos comunicado la semana pasada, donde analizamos de forma sencilla qué era Calciopoli y explicamos por qué estamos haciendo este ciclo de misiones. Hoy toca la farsa, ¿no? El segundo episodio. Empezamos a entrar en lo concreto, empezamos a hablar de esta farsa y para empezar a hablar de la farsa es inevitable, hay que hablar de algo de lo que todo el mundo estaba hablando en ese momento, en el sentido de que en la primavera-verano 2006, con el escándalo, se construye de una manera casi perfecta del punto de vista mediático esta farsa. En realidad nadie sabe nada, porque la verdad es que nadie sabe absolutamente nada, pero todo el mundo habla de ello. Y sobre todo el mundo sabe cómo va a acabar, interesantemente, en particular un periódico deportivo. De alguna manera ya hay una sentencia escrita por aclamación popular. Sí, sí, es así, Joshua. Yo me acuerdo en esos días, salían todos los días en todos los periódicos títulos así, cuando aún no se había empezado ni a seriamente a investigar, no se sabía nada, pero todos ya sabían cómo iba a terminar. Y es algo que pasó muy parecido a lo que ha pasado el año pasado con Mm. nosotros. Se empieza a condenar en los periódicos antes de que se sepa algo. Y es justo ahí, o sea, nosotros hasta ahora hemos hablado mucho de la injusticia, de las incoherencias, pero yo creo que acá ya hemos llegado al momento de analizar estas incoherencias, del por qué nosotros seguimos diciendo eso. Vamos a entrar en el específico. La vamos a analizar, claramente la más evidente es porque no vamos a poder analizar todas las Eh, incoherencias de este juicio deportivo, pero sí, llegamos al momento en que empieza este juicio deportivo y cómo se construye. Eh, es un juicio deportivo que en cualquier caso se está celebrando con gravísimas inconsistencias. A empezar de una, las actas en las que se trabajará para investigar a nivel federal, o sea, estamos hablando de juicio deportivo, se están entregando a un particular. ¿Por qué? Porque es Borrelli, que es el fiscal que le decimos estaba encargado de las investigaciones para llegar al juicio de Calciopoli, en ese momento todavía no había tomado posesión de la fiscalía de la FGC. Y por lo tanto, que un particular reciba las actas es así, es un elemento grave. Porque las inconsistencias de las que vamos a hablar y las cosas extrañas de ese proceso, en este juicio, llegan inclusive antes, llegan con la instrucción, empiezan antes del juicio mismo. Hay de todo, yo creo que lo primero, pero que salta a la vista, sobre todo viendo al Calciopoli, desde a posteriori, digamos, en tiempos sucesivos, es la desaparición de llamadas telefónicas, incluso serias llamadas telefónicas, de las que conocimos después, incluso las que, en términos que se usaron en el proceso penal, estaban marcadas con 3 bigotes rojos y se referían a otros clubes. ¿Qué quiere decir eso? Que se analizaron muchas llamadas y quien estaba encargado de analizarlas marcaba con bigotes rojos dependiendo de la gravedad. Pero en ese proceso, en el juicio deportivo, siempre y solo salieron llamadas telefónicas relativas a la Juventus y a sus directores. Eso ya es algo extraño. ¿Es la Fiscalía de Nápoles que no le entrega a la FIGC o es la FIGC que no lo toma en cuenta? Fiscalía de Nápoles estaba a cargo de la investigación. ¿Por qué no entregó todas las llamadas a la FIGC? Pero nosotros no sabemos si ellos no entregaron o es la misma Fiscalía de la FIGC que la recibió y no las tomó en cuenta a la hora de investigar. Que lo hayan hecho deliberadamente o no, esto no importa, porque esto es un hecho.
cuando hablamos de hechos, es así. ¿Existe un documento que certifique lo que la Fiscalía de Nápoles haya entregado a FIGC? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Nadie sabe hasta la fecha lo que la Fiscalía de Nápoles, o sea, justicia ordinaria, siempre sigan este hilo, justicia ordinaria, que produjo las interceptaciones, y le pasa a la Fiscalía Federal, o sea, de la Federación de Fútbol, para que haga su proceso y su juicio deportivo. Lo que sabemos, sin embargo, es que las llamadas telefónicas, como decíamos antes, incluso serias de otros clubes, siguen ocultándose, no salieron ni en periódicos, no salieron ni en juicios, no salieron hasta a mucho tiempo después. Por lo tanto, y escúchame bien en lo que digo, porque cuando se habla de Calciopoli y de ese juicio deportivo, que es importante que se sepa que todo lo que ha pasado y que sabemos y que nos mandaron a la B y nos quitaron puntos y bla, 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 eso pasó en la base de este juicio, solo este juicio. Un juicio que se celebró sobre la base de 40 interceptaciones telefónicas. De ahí todos los juicios deportivos se decidieron. Pero las interceptaciones que tiene la Fiscalía de Nápoles tiene aproximadamente un número de 171.000 llamadas interceptadas. O sea, estamos haciendo un juicio que cambió la historia del fútbol italiano, que casi nos mata en la base de 40 llamadas y nadie se ha preguntado qué demonio había en las otras 170.960 llamadas. Si nadie se lo preguntó es porque supuestamente y obviamente a nadie le interesaba. El proceso tenía que tener su propio desarrollo preciso y quizá incluso un final preciso, ya que pasamos meses acá en Italia leyendo cómo habría terminado ese proceso, inclusive antes de que empezara el juicio. En efecto, Pero y bueno, sigue, Joshua, hay mucho más, eso es solo el principio de a toda esa eso iba, incoherencia a y eso iba. locuras que hemos visto en la preparación, porque estamos en la preparación de este juicio deportivo. En efecto, y o sea, justo iba a decir, si no les parece suficiente las 170.960 llamadas que fueron obviadas para el juicio, pues le traemos aún más, porque para el juicio se elimina un grado de juicio. O sea, si estuviera aquí Adri, les podría hablar de la locura que es, porque ¿cómo haces? ¿Cómo haces para hacer un juicio eliminando un grado, no? Se elimina un grado, un cierto grado de juicio porque tienes que darte prisa, ¿no? Tienen prisa que todo esto salga lo antes posible, que terminen. Así que empiezan con la apelación, empiezan el juicio con la apelación. Ustedes dirán, están locos, eso es imposible. No, así es. Empiezan con la apelación, es decir, se elimina el primer grado de juicio, que es una flagrante violación a lo establecido en la ley, y no solamente, sino hay un artículo, el 6.37 del Código de Justicia Deportiva, en base al cual se hace este juicio. Están violando el mismo artículo en el cual utilizan para el juicio. Se saltan los dos pies, se salta con los dos pies la primera instancia del proceso judicial, se va directamente a la apelación, se va directamente al CAF, nadie de comisión disciplinaria, ni mucho menos. Así que recordarán en el que se llega a ese CAF, ¿no? El clima en el que se llega a ese CAF, que lo hemos hablado muchísimo Absurdo, aquí con esa prisa, ¿no? Con esas ganas de absurdo, llegar. Es absurdo. prisa, justicialismo, solo ganas de ver Exacto. a la Juve caer. Y bueno, seguimos con las incoherencias. Los jueces son nombrados cuando el juicio ya ha comenzado. ¿Escucharon bien? El juicio comienza y se nombran los jueces después de que el juicio comienza. Esto es una detracción de la ley. Es una locura que los jueces sean nombrados cuando el juicio ya ha comenzado, pero no solo eso, va más allá aún. El escrito de acusación del fiscal y la solicitud de condenas tienen lugar antes del juicio. ¿Escucharon bien? La solicitud de condenas pasa antes del juicio. Esto también, Sin haber escuchado a nadie, sin sin haber tener escuchado, defensa, exacto, no, no, no. exacto. Y bueno, también viola, ¿no? El famoso Eso, artículo eso debe ser el 370. clásico prejuicio.
Exacto, exacto. Pero podríamos decir también que viola las reglas más elementales del sentido común esto, ¿no? Porque, o sea, no solamente el artículo 37, pero ustedes me dirán, ¿cómo haces para pedir, sanciones, condenas sin haber escuchado algún, nada, ¿no? Realmente nada, nada del juicio. Después, hay aún más, hay algunas escuchas, las escuchas son admisibles en ese juicio, la defensa dice que no lo son, el tribunal rechaza la petición de la defensa y admite las escuchas telefónicas. Recordemos que, bajo la ley, Tribunal deportivo siempre, ¿eh? claro, el tribunal deportivo, bajo la ley, en sí, una escucha telefónica no puede ser, una prueba, pero sin embargo pasa. Sin embargo, el artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las escuchas telefónicas no pueden constituir prueba única fuera del proceso para el que fueron ordenadas. Aquí lo estoy leyendo en la ley. Y el juicio penal es el proceso para el que fueron ordenadas, no el juicio deportivo. De todas formas, el juicio deportivo admite las escuchas como parte del juicio. Y es un juicio deportivo, como mencionó Marco, que está únicamente basado en escuchas telefónicas. Pero ya lo dijimos y lo volvemos a repetir porque pensamos que es importante. Está basado en exclusivamente 40 escuchas telefónicas de 171.000 escuchas telefónicas. Esto hay que recordarlo siempre. Cuando uno piensa en Calciopoli, se habla de Calciopoli ahora, sabiendo todo lo que salió después, las escuchas telefónicas después, y dice, pero a pesar de eso, los mandaron a la vez solo a ustedes, entonces ahora que... No, recuerden siempre que cuando se tomaron todas esas decisiones y cuando se celebró este proceso, se fue a este juicio, lo que se tomó en cuenta fueron 40 escuchas telefónicas. Nada Bueno, más y nada esto es menos. como un Y show claramente de... todas las escuchas que hemos escuchado después, que estaban fuera de estas 40, es como si no existieran. Entonces, recuerden cuando le hablamos en capítulos precedentes de cómo cambia la perspectiva Mm, que te presentan sobre todo los medios de comunicaciones cuando se habla de estas cosas. Nosotros tenemos una perspectiva hoy mismo que es más completa, pero se nos olvida que los resultados de todo eso fueron los que tomaron en cuenta solo 40 llamadas de 171.000. claro, pero hay más. Pero, pero hay más, porque hablamos del tiempo que se le concedió a la defensa para ejercer su derecho de defensa. Ahí en clara, clarísima violación a la Constitución italiana sobre los derechos de defensa, a los abogados de la defensa se le concede un tiempo ridículo. En realidad, no se le permite ejercer su derecho a la defensa. Se le restringe y el tiempo para debatir a las alegaciones de la acusación es limitado. Entonces, le conceden 15 minutos. En juicio a la defensa se le conceden 15 minutos. Con el futuro del fútbol italiano en juego, le conceden 15 minutos. De eso se trata. Eso es el proceso deportivo de Calciopoli. Hablamos hablando del material a disposición de las acusas, del fiscal, de la fiscalía, de quien acusa las acusaciones, de 171.000 interceptaciones, como hemos dicho varias veces. Hablamos de miles y miles de páginas impresas que hay que ponerse a estudiar, que poner a ver. El juicio dura en la Comisión de Apelación Federal, en la CAF, recuerden, primer grado de juicio que normalmente debería ser segundo, pero nosotros lo saltamos, el primero. El todo dura 11 días. Y cuando se llegará al tribunal de la FIGC, entonces la última sentencia, las últimas decisiones, el juicio durará 4 días. O sea, la fiscalía ha podido estudiar detenidamente el material del juicio. La defensa no. Así que la defensa se encuentra con que tiene que estudiar miles y miles de páginas en pocos días. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, hay que darse prisa, hay que llegar al fondo del asunto, hay que arrojar al público culpable
hay que arrojar al público los culpables y culpables que desde el principio sabemos cómo se llaman, obviamente. En ese proceso no hay dosieres de testimonios, no hay películas, pruebas exculpatorias, no hay testigos, documentos. A los acusados se les concede el derecho a presentar testigos y se dignan todavía a llamarlo juicio. No se le permite presentar imágenes de partidos supuestamente amañados. Acá hablamos, todo el mundo sabe todavía, hoy habla de Calciopoli como partidos amañados. ¿Saben ustedes cuántas veces vieron imágenes de partidos supuestamente amañados en las aulas de esos tribunales? Cero. Cero. No se toman en cuenta imágenes. No se ven partidos que supuestamente por la acusación fueran amañados. ¿Cómo voy a decidir si un partido ha sido amañado o no si no puedo ver imágenes? Ahí se discute el hecho de que los partidos probablemente han sido amañados, pero no se ven imágenes. ¿Y por qué no se le permite ver imágenes? Porque en ese proceso, escuchen bien lo que les digo, solo se bebe de una fuente. ¿Y sabes cuál es la fuente? Son los informes de la Gazzetta dello Sport. Los informes de la Gazzetta dello Sport. Yo te acuso de haber amañado un partido, yo te digo, te enseño el partido, dime dónde se amañó el partido. Y tú me dices, no, yo tengo aquí los informes de la Gazzetta dello Sport. No, con eso no añado nada más. Increíble. Pero hay otras cosas absurdas que pasan ahí. Hay un tipo de acuerdo sobre el cual se discutió mucho. Es un acuerdo que fue propuesto por el juez Ruperto, juez que tenía que juzgar a la Juve, y el abogado Zaccone, que es el abogado defensor de la Juve. Propone un acuerdo. Entonces estamos hablando del juez, no del fiscal, del juez que le propone un acuerdo al acusado. Eso Alguien que nos debería parece ser imparcial. una aberración de la ley, Claro, algo absurdo. claro. Es un chantaje. ¿Qué es eso? y entre otras cosas, hablando del abogado Zaccone, muchas veces se habla del abogado Zaccone como el que aceptó la B, porque se recuerda que Zaccone en aula de tribunal, en una de estas, Unas declaró que declaraciones. una serie B con penalización de punto podía ser una pena aceptable. No ha sido exactamente así lo que dijo Zaccone. Se limitó a decir textualmente que consideraba congruente una serie B con sanción, refiriéndose a una sanción idéntica a las de los demás equipos, porque también al Milan, a la Lazio, a la Fiorentina, le estaban proponiendo ese tipo de sanción. Así que Zaccone simplemente ahí estaba reivindicando, y quizás no de la mejor forma, pero un trato igual y no estaba pidiendo que la Juve fuera la B. Así que muchas veces cuando le vayan a decir, pero fue la misma Juve que pidió la Serie B, esa no es verdad. Es otra vez una mistificación de la verdad, es un cuento que te van a contar para darle fuerza a argumentos que no tienen. Pero bueno, para seguir con un par de incoherencias más, aquí hay no lo sé, la obra maestra, en mi opinión. La obra maestra. Porque aquí llegamos al invento del agravio estructurado. Porque en toda la historia de Calciopoli, lo veremos también en los juicios penales, no hay delitos, no hay fraudes, no hay prevaricación. Entonces, en ausencia de infracciones, ¿qué hacemos? Inventamos la infracción estructurada. Inexistente. ¿Por qué? Porque el Código de Justicia Deportiva no prevé el ilícito estructurado. O sea, nosotros
fuimos sancionados por ilícito estructurado, que es algo que no existía. Porque ¿saben lo que es el ilícito estructurado? El que acá alguien, hóspede, huésped en Pueblo Juve trató también de defender. Pero ¿saben lo que es? Es que tú llegas ahí y te dicen como que, bueno, digamos, 3 episodios de fraude deportivo, de deslealtad deportiva, van a constituir un ilícito estructurado. Como que de niño jugamos, entonces jugando al fútbol llega el más listo y dice, no, cada 3 saques de esquina un penalti. Acá la infracción estructurada es exactamente cada 3 saques de esquina un penalti. Pero luego se los explicaremos mejor. Tengan en cuenta eso, porque ser acusados de deslealtad deportiva o de ilícito deportivo es muy distinto y las sanciones previstas por el código son muy distintas, porque solo el ilícito te lleva a la B. Entonces, parece clarísimo del por qué, a pesar de haber como mucho episodios de fraude, de deslealtad, al final terminamos culpables de ilícito, porque inventaron el ilícito estructurado. Exacto. Perdóname, Pero bueno, hablaremos de esa parte con más detalle más tarde. Pero esto es como un show de esos de que vendes, ¿no? Aún no es terminado, hay más. Em, porque aquí tenemos, es así. Y sí, habría sí, más y más y más, solo que no exacto, podemos exacto. pegarnos aquí un año. Aquí tenemos una pequeña obra maestra, en mi punto de vista, que es el campeonato 2004-2005, se alteró sin que se alteraran los partidos de ese campeonato. ¿Escucharon bien? El día que alguien me pueda explicar a mí cómo se puede alterar la clasificación de un campeonato sin alterar los partidos de ese mismo campeonato, dejaremos de pelear el tema de Calciopoli. Está en sus manos juzgar hasta qué punto es creíble una afirmación como tal, pero sorprendentemente está escrito así en las sentencias deportivas. Sí, sí, no crean que eso es algo que llegan los gobos ahí que se tienen que defender y te cuentan cualquier cosa. No, vayan a buscar en todas las sentencias, no solo las penales después de que se comprobó hace años después, pero en la misma sentencia del juicio deportivo se dice claramente eso. No hubo amaños de partidos. Hasta en el proceso más farsa de las farsas que ha sido este proceso que nació bajo esta premisa que le estamos contando, ahí se escribe que no hubo amaños de partido. Es increíble, escrito. Lo curioso es que el veredicto fue anticipado casi textualmente un par de días antes. Y adivinen por quién, de nuevo por la Gazzetta dello Sport, que fue la fuente, como dijo Marco, de la que bebimos para verificar aquellos episodios de los que no pudimos ver imágenes. ¿Ok? Después también se revocó el título del campeón 2005-2006. Pero, Espectacular. y escuchen bien, ese campeonato nunca fue investigado. Se revocó el título 2005-2006, pero nunca fue investigado. Extraño, ¿no? La Juventus desciende al último puesto y de ese campeonato, nada. El Scudetto de ese campeonato se va. ¿Y a dónde se va? El título se concede apresuradamente al Inter el día del fallo, diciendo que la UEFA necesitaba saber quién ganó el campeonato. Damas y Falsísimo. caballeros, eso es falso, no es verdad. A la UEFA solo le interesa saber los nombres de los equipos que participaran o que participarán en sus competiciones el año siguiente. Por ejemplo, lo vimos ahorita con lo de las plusvalías. A la UEFA no le interesaba saber si iba a ser la Juve, la Fiorentina, quien sea que iba al final participar en la Conference League. Solo necesitaba un nombre. Por ende, no se necesitaba saber quién iba a ganar ese campeonato. Solo necesitaban los nombres de los equipos que iban al trofeo. Ese título se concede sin datos oficiales, por la noche, con un comunicado de prensa. Como lo están escuchando, chicos, aquí le estamos dando hechos. Una extraña forma de conceder un título, un Scudetto, hay que decirlo.
Aquí en los famosos tres sabios dicen que ese Scudetto se puede conceder con la condición, esto es clave, con la condición que se conceda a alguien que reúna unas características éticas tales que lo merezcan. Recuerden esa frase porque la vamos a estudiar más a fondo más tarde. Las pruebas después nos demostrarán que esas características éticas no existieron. Entonces ustedes se preguntarán quiénes son estos sabios. Los tres sabios fueron quienes Guido Rossi, quien lo ven aquí, comisario extraordinario de la Fitch, el cual se dimite en septiembre de 2006, interesante, antiguo miembro de la junta directiva del Inter y categorizado como, y aquí estoy textualmente, férreo fanático del Inter por la esposa del expresidente del Inter, Mili Moratti. Quizás lo conocía, ¿no? Mili Moratti. Asignó para consultar qué se debería hacer con el Scudetto 2005-2006 a estos tres sabios, porque el juicio deportivo no había asignado los Scudettos a alguien. Claro. Ojo, estos sabios eran los siguientes. Máximo Coccia, abogado de ley deportiva, reescribió el Código de Justicia italiano, de Justicia Deportiva italiano en el 2007. Roberto Pardolesi, profesor de leyes antimonopolio, pionero de la ley interdisciplinaria Interdisciplinario. en Italia en los 1970s. Y Gerard Aigner, ex ejecutivo UEFA, escuchen, quien en el 2011 dio una entrevista diciendo que él nunca dijo que el Scudetto debería ir al Inter, sino fue Guido Rossi quien tomó la decisión. Guido Rossi, el extraordinario presidente de la FIGC en ese momento. Yo creo que podemos dejar aquí este episodio. Hoy hemos hablado de la farsa. En la próxima invitación hablaremos del proceso deportivo de una forma un poco más sencilla. Como siempre, agradecemos a Nino Ori, Juventino Vero, Juve3 Stelle y Top Planet que nos permiten traerles esta información a ustedes. Les agradecemos por su paciencia. Este episodio se fue un poquito largo, pero información importante. Los invitamos a que se suscriban, dejen el me gusta, compartan, que esta información sea a la vista de todos y prendan la campanita para justo saber cuándo sale el próximo episodio. Dejen en los comentarios sus preguntas para nosotros poderlas ir a investigar y responderlas en un episodio al final en vivo. Y bueno, la invitación es para la próxima semana, donde estaremos hablando del siguiente capítulo, el juicio deportivo. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego, pueblo. Gracias.